Hola a todos, buenos días. Espero que hayan amanecido muy bien, que estén muy bien. ¿Me podría alguno, por favor, confirmar si ve la pantalla? Sí, Sí, profe, profe. ya. Sí, profe, sí. Ok, excelente. Bueno, lo primero que les quería enseñar era esto, que este es el cronograma de consultas en el cual pues tengo disponibilidad para atenderlos. Es necesario tener un cronograma así definido, aunque en el fondo sea mucho más flexible que esto. Bueno, si ustedes ven acá, un momento. Bueno, tengo disponibilidad para atenderlos básicamente cualquier día en la noche o los fines de semana en la tarde. Donde pues no tendría chance para atenderlos sería como en horario laboral. Em, bueno, esto es así porque yo tengo otro trabajo y pues en el que estoy durante el horario diurno, digamos. Sin embargo, y he visto que es mucho más fácil como que ustedes me digan, tiene disponibilidad para tal día a cualquier hora y ahí yo les confirmo si sí o si no, independientemente si está fuera del horario. Ahí pues en algunos momentos es más fácil, digamos, como que yo saque un ratito y los atienda a tener que esperar acá, por ejemplo, a las 8 de la noche o así. Entonces, en resumen, este es el horario de consultas que en teoría vamos a tener. Sin embargo, si ustedes requieren consulta en cualquier otro momento, nada más me dicen y ahí yo les diré si los puedo atender o no. Me pueden escribir por Telegram. Solo me dicen, me escriben por Telegram, como qué día les sirve y si sí, entonces yo les mando ahí, les pongo una reunión igual por Zoom y pues ahí los atiendo. Y si no, me pueden hacer directamente la consulta por Telegram y pues ahí voy a estar disponible y ahí les respondo cuando tenga chance. Eh, Eso sí, no tiene horario, digamos. ¿Alguna duda con esto? Todo claro, profe. Ok, perfecto. Vamos a ver, y la otra cosa que quería ver era el cronograma. Ahorita estamos en semana 2 y estamos miércoles de semana 2, entonces estamos acá. Si ustedes ven, todavía estamos con el tema de orientación a objetos durante toda esta semana. La siguiente semana, de hoy en 8, digamos, comenzaríamos tema nuevo, que sería diagramas de clases y patrones de diseño. Voy a intentar estarles mostrando el cronograma en todas las lecciones, como para que ustedes sepan bien dónde estamos y así. Y vean que de hoy en 8 tenemos el primer quiz, para que lo tomen en cuenta. Este quiz no es flexible, digamos, no se puede mover. Entonces, les recomiendo que vengan. La dinámica, pues, eh, va a ser durante las lecciones, ¿sí? Pero ahí vemos, si vemos un ratito de materia antes del quiz o si agarramos toda la clase para hacer quiz. Eso pues falta de definirlo. Pero lo que sí es un hecho es que se tiene que conectar a las 7:30 de la mañana, ya sea para recibir un ratito de clases o para hacer el quiz de una vez. Ok. Y entonces yo le subo el quiz al TEC Digital en la parte de evaluaciones, digamos, hago una evaluación. Ahí ustedes van a encontrar un archivo adjunto que va a ser el quiz. Es un PDF. Ustedes lo resuelven y suben la respuesta ahí mismo. Este va a ser un quiz teórico, definitivamente. No va a haber nada programado ni nada. Entonces lo pueden hacer ahí en su computadora, en cualquier editor de texto, no sé, Word o Google Docs o lo que sea. Entonces lo hacen en Word, suben sus respuestas como PDF al TEC Digital igual. Y eso sería todo. ¿Alguna dudita con el quiz? Está bien, profe. Todo bien, ok. Vamos a ver. Ok, la vez pasada habíamos llegado hasta acá. Bueno, lo que vimos la vez pasada, vimos diferentes paradigmas. Recuerden que existía un montón de paradigmas, pero de los cuales en la vida real solo se utilizaban dos, que era orientación a objetos y el paradigma imperativo. También
vimos como qué es un objeto, así en términos generales. Y hoy pues vamos a continuar con programación orientada a objetos y viendo algunas de sus características, algunos conceptos que es necesario que ustedes tengan claro para poder programar objetos ya formalmente. Bueno, hasta esta diapositiva habíamos quedado la vez pasada. Entonces, ¿qué es programación orientada a objetos? Bueno, es muy sencillo. Es básicamente agarrar el paradigma de orientación a objetos y programar sobre él, modelar sobre él. Vean que programación orientada a objetos es diferente del paradigma de programación orientada a objetos. Son dos conceptos distintos. Esto es distinto que esto. Esto fue lo que vimos la vez pasada, el paradigma como tal, y esto es lo que vamos a ver ahora. Cómo es que uno agarra ese paradigma y lo programa. Bueno, básicamente lo que hacemos es agarrar el mundo y modelarlo como si fueran objetos, que estos objetos van a ser versiones simplificadas de los objetos de la vida real, ¿verdad? Lo que vamos a definir son unos atributos y algún comportamiento mínimo y el necesario para llevar a cabo nuestros propósitos. No vamos a definir atributos de más ni comportamientos de más. Por ejemplo, si estamos trabajando con personas y no nos importa la edad de esas personas, aunque si bien es cierto, es un atributo bien definido, si no lo necesitamos, entonces no lo vamos a tomar en cuenta. No lo vamos a ignorar simplemente. Entonces recuerden, vamos a crear y describir los objetos de la manera mínima posible para llevar a cabo nuestros propósitos. Bueno, y hay algunos conceptos importantes relacionados con programación orientada a objetos, que son estos de acá. Ven, este es el tipo de preguntas que hacen en una entrevista de trabajo, digamos. Recuerdo que a mí me habían preguntado que qué era polimorfismo y, y pues sí, fue muy vacilón porque yo no esperaba, em, no esperaba, no sé, ese tipo de preguntas en una entrevista. Y bueno, al final no me fue muy bien en la entrevista. Pero bueno, entonces, para que ustedes no pasen por lo mismo, les recomiendo tener bien claro el concepto, así como tal, independientemente si lo puedan aplicar o no. Ok, entonces, bueno, lo que vamos a hacer en esta clase es definir algunos de estos conceptos, no todos, otros van a quedar para la siguiente clase. El concepto más interesante de todos, en mi opinión, es la abstracción. Esta es una palabra que, bueno, yo no había utilizado antes de trabajar acá en computación y antes de ver este tema. Y bueno, la manera más sencilla de verlo es pensar en arte. Si nosotros pensamos en arte, es muy común escuchar arte abstracto, que esto está más o menos relacionado con arte moderno. Entonces, veamos esto. Por ejemplo, esto de acá es una obra, una pintura que hizo alguien, no sé quién, la verdad. Pero vean, tomemos unos segundos para analizarla y ver qué elementos podemos distinguir de aquí. Bueno, veamos que acá hay como un ojo, un bombillo. Acá hay como un toro. Esto de acá pareciera ser como un pájaro o una gallina. Ven que aquí en el fondo hay como una construcción y hay como una ventana y hay como fuego arriba. Acá hay como otra construcción como de tejas. Acá pareciera que está saliendo humo. Aquí hay como un caballo. Aquí hay como unas personas corriendo. Bueno, es imposible de que nosotros podamos dar una respuesta de qué es lo que estamos viendo. Simplemente, pues podemos dar como una aproximación. Sin embargo, desconocemos cuál es el motivo por el cual el autor hizo esto y en qué era exactamente lo que estaba pensando. La única manera sería irle a preguntar. Pero nosotros a través de esta obra no podemos saber a ciencia cierta
qué es lo que se quería representar aquí. Yo aquí pues lo que interpreto es como que hubo un incendio y pues todo el mundo salió corriendo, nada más. Entonces digamos que esto es un incendio, pero nuevamente, para saber exactamente qué es lo que era, pues no hay otra opción que irle a preguntar al que lo pintó. Y bueno, ¿por qué esto se llama arte abstracto? ¿Qué es algo abstracto? Bueno, hay varias formas de interpretar esto. A ver, yo aquí puedo hacer zoom. Ok. Hay varias formas de interpretar esto. Una de estas formas es verlo desde el punto de vista filosófico. No sé si ustedes han escuchado quién es Platón. Bueno, Platón fue un filósofo griego de la filosofía clásica, que él decía algo muy interesante. Él decía que existen dos mundos, el mundo de las ideas o lo intangible y también existe el mundo tangible. Y hay una línea que separa ambos mundos. Vamos a ver. Por cierto, y como dato curioso, esto fue definido por Platón, estoy seguro que lo han escuchado, en un libro que se llamaba La República, en caso de que sientan curiosidad. Entonces, ¿de qué es lo que se trata esto? Bueno, resulta que la interpretación que Platón le da a esto es que existe un mundo de las ideas donde existen los objetos en su estado perfecto. Entonces son perfectos, son inmutables, significa que no cambian a través del tiempo y son ideales. Por el contrario, existe el mundo tangible, que es en los cuales este es el mundo real, que es en el cual nosotros vivimos y nos desenvolvemos. Acá las cosas son no ideales y no son perfectas. Ok, entonces, cuando nosotros vemos objetos de la vida real a nuestro alrededor, nosotros lo que vemos son objetos tangibles que son una versión como desmejorada de lo que sería el objeto ideal. Entonces, para pasar de acá hacia acá, pues bueno, estamos haciendo, lo que estaríamos viendo es una versión degradada de lo que es el objeto ideal. Entonces, supongamos, por ejemplo, que existe, vamos a ver, que existe, digamos, una silla. Digamos que esta es la silla ideal, la cual está en el mundo de las ideas. Sin embargo, cuando nosotros la traemos al mundo tangible, pues lo que hacemos es una versión deformada de lo que era esa sillilla en el mundo ideal. Y nosotros jamás vamos a llegar a conocer los objetos en su versión pura, por el hecho de que no tenemos acceso a, lo del mundo de las ideas. Y bueno, entonces, esto es lo que Platón proponía. No sé, por ejemplo, nosotros acá en la vida conocemos muchas personas, ¿verdad? Todos nosotros pues somos personas. Y estoy seguro que aunque todos seamos diferentes, tengamos características diferentes, si alguien ve una foto de alguno de sus compañeros, bueno, pensaría que es una persona, aunque no lo conozca. Digamos, no es que ven una foto mía, digamos, y piensan que soy un árbol o una cosa así. Entonces, todos nosotros somos objetos que son una representación
degradada, digamos, de lo que sería la persona ideal. Este de acá es la persona ideal. Ahí está. Y todos nosotros somos objetos que somos una versión degradada del ideal. Entonces, esto es una locura y esto fue lo que Platón proponía. Ahora, ¿qué es lo que, cómo relacionamos esto, digamos? ¿Cómo relacionamos este asunto filosófico con la programación orientada a objetos? Bueno, existen objetos ideales, perfectos, y nosotros lo que hacemos es trabajar con versiones simplificadas y versiones degradadas de lo que sería ese objeto ideal, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si ocupamos modelar una persona, nosotros extraemos, recuerden que extraemos siempre dos cosas para poder definir a algún objeto. Extraemos atributos y extraemos comportamiento, ¿verdad? Pero simplemente extraemos lo necesario. Hacemos una versión degradada o una versión simplificada de lo que necesitamos. Por ejemplo, si estamos definiendo una silla, un banco, nosotros simplemente extraemos lo que necesitamos para poder definir el objeto y que sea suficiente para nosotros. Nos olvidamos de sus características ideales y perfectas y propias que tiene ese objeto. Entonces, recuerden esto, nosotros siempre vamos a buscar la versión más degradada del objeto que estamos definiendo. Siempre vamos a buscar la opción más simple, lo más, que sea lo más pequeño posible. Ok. Entonces, esta capacidad que tenemos los humanos de poder extraer atributos de un objeto y que siga siendo el mismo objeto es lo que se llama abstracción. ¿Qué tanto, qué tan fiel es nuestro objeto tangible con el objeto ideal? Eso es el nivel de abstracción. Un nivel de abstracción muy alto sería que estamos extrayendo simplemente pocas características que logran definir el objeto. Un nivel de abstracción muy bajo es que estamos definiendo muchos detalles del objeto ideal en nuestro mundo tangible, lo cual hace que el objeto sea más completo, digamos, pero menos abstracto. Entre más abstracto es a más alto nivel, digamos, y entre menos abstracto es a más bajo nivel, por lo tanto necesitamos más detalles. Ok, ¿alguna duda con esto? Estuvo muy loco. A mí me quedó bastante claro, la verdad. Sí, a mí también. Está clarillo. Ok, excelente. Y bueno, como dato curioso, digamos, ustedes podrían estudiar un poquito más de esto. Esto, por cierto, si no me equivoco, se llama teoría de ideas. Que bueno, estuvo definido en este librillo de Platón. Ok. Bueno, estoy seguro que ninguno de ustedes esperaba recibir una clase de filosofía en su clase de programación. Ok, ahora volviendo a la vida real. Una abstracción es una versión no fiel de su representación de la realidad. Y es lo que nosotros pensamos que es la realidad. Entonces, por ejemplo, dibujemos una casa. Si nosotros agarramos un papel y un lápiz y dibujamos una casa, probablemente hagamos algo muy parecido a esto. Vemos que acá hay una casilla que tiene un par de ventanas, tiene puertas, tiene aquí como una grada, tiene una chimenea y esa chimenea está echando humo. También hay un sol acá, un sol que tiene rayos, no sé por qué, todo el mundo dibuja sol con rayos. Y bueno, si yo les enseño esto, estoy seguro que el 100% de ustedes me va a decir que esto es una casa, ¿verdad? Sin embargo, ¿esto realmente es una casa o es la representación
de una casa. Porque si ustedes se ponen a ver dónde están las cosas necesarias que tiene una casa. Por ejemplo, la instalación eléctrica, acá no hay nada de eso. Las tuberías, tampoco hay nada de eso. Entonces vean que estamos omitiendo detalles. Voy un momento. Estamos omitiendo este detalle, estamos omitiendo este detalle y otro montón de cosas también las estamos omitiendo. Y esto sigue siendo una casa, ¿verdad? Entonces, bueno, la capacidad de saber que esto es una casa, aunque no esté completo, es la capacidad de abstracción que tenemos los seres humanos. Entonces, lo que vamos a hacer es utilizar esa capacidad de abstracción que tenemos nosotros para poder definir objetos en la programación orientada a objetos. Entonces, en resumen, la abstracción es la capacidad que tienen los humanos de crear representaciones no fieles, o sea, en el mundo tangible, no en el mundo de las ideas, de objetos de la realidad. Y lo que hacemos es omitir un montón de detalles. ¿Qué tantos detalles se omiten? Pues eso depende de qué tan abstracto quiera uno hacer las cosas. Y pues eso nos permite hacer que la realidad con la que nosotros trabajamos sea mucho más simple que la realidad real. ¿Por qué esto es importante? Digamos, ustedes se podrán preguntar, bueno, ¿por qué voy a hacer versiones simplificadas de los objetos? Bueno, la primera razón es que si usted hace versiones fieles, modelos fieles de la realidad, sería imposible que usted pueda extraer todas las características de un objeto. Segundo, en computación, digamos, uno trabaja con las versiones más simples de las cosas por el hecho de que procesar objetos, procesar cosas, consume recursos computacionales. Digamos, no es lo mismo manejar un objeto que tenga 10 atributos a manejar uno que tenga 1.000.000. Entonces, eso hace que uno busque las versiones simplificadas de las cosas, porque si no sería imposible, ya sea tanto para la computadora como para nosotros, poder trabajar con ellos. Si no me equivoco, ustedes ahorita están llevando Física 1, ¿verdad? ¿Me podrían confirmar, por favor? Sí, profe. Ok, excelente. Entonces, ustedes conforme avancen en ese curso van a ver que incluso los modelos matemáticos que ustedes utilizan en física son igual versiones simplificadas de la realidad. Por ejemplo, normalmente en física se dice que toda la masa, toda la materia de cualquier objeto está representada en un único punto, lo cual no es cierto. Nosotros, no sé, por ejemplo, usted patea una bola y esa bola no está representada como un único punto en el espacio, sino pues es una bola grande que consume un área grande, no está confinada a un punto. Eso es una simplificación de la realidad que se utiliza en física. También, por lo general van a ver que los problemillas ahí dicen, por ejemplo, que asuma una velocidad constante, que ignore la fricción, que ignore, no sé, la fricción que produce el aire o así, lo cual también es una versión simplificada de la realidad. Porque, por ejemplo, si usted patea una bola con una fuerza X, en física le van a preguntar, calcule dónde va a caer esa bola. Sin embargo, ahí no se toma en cuenta la resistencia que opone el aire, no se toma en cuenta la dinámica de la bola. En fin, esto es algo común en cualquier disciplina y en cualquier ciencia que ustedes estén. Es común que las cosas se abstraigan y se hagan mucho más simples de lo que es en la realidad, porque nuevamente sería imposible modelar cosas de manera fiel a cómo son en la realidad. Bueno, ¿y cómo se aplica esto en orientación a objetos? Bueno, nosotros lo que hacemos es crear conceptos abstractos que hagan una tarea y que cambien su estado y se lo comuniquen a otros objetos. Este asunto de comunicación con otros objetos es súper importante, es más importante que los objetos en sí. Si recuerdan la vez pasada que estábamos, vamos a volvernos un toque. Acá donde estábamos viendo lo del queque.
Ajá. Esto es lo que ocupo. Ven que todos estos son objetos, ¿verdad? Y todos esos objetos están relacionados de determinada manera para que den paso a la función que quieran hacer. Por ejemplo, este huevo se está utilizando acá para crear un queque, pero yo también puedo utilizar este huevo para hacerme una torta, por ejemplo, ¿verdad? Sin embargo, en este problema en particular, en este escenario en particular, este huevo se relaciona con esta mezcla, con esta masa, digamos, para llevar a cabo el propósito nuestro, que es hacer un queque. Entonces, definir la relación de los objetos es más importante que definir los objetos en sí, ¿verdad? Y lo bueno de los objetos es que son reutilizables. Esa es una de las características que tiene este paradigma. Porque, bueno, yo puedo crear una clase, crear un objeto abstracto X, utilizarlo para una cosa y después utilizarlo para otra. Entonces sería el equivalente como agarrar un huevo y utilizarlo para hacer un queque o utilizarlo para hacer una torta. El mismo huevo, la misma representación me va a funcionar para ambas cosas. Entonces, al final, programar utilizando el paradigma de orientación a objetos es como si estuviéramos creando una pintura abstracta, nada más. También, bueno, eso fue abstracción. Si ven, acá está el concepto que estamos viendo. ¿Alguna duda con abstracción o algo? ¿Todo claro? Ok. Vamos a ver otro nuevo concepto, ya diferente de abstracción, que se llama encapsulamiento o encapsulación. Esto es bastante sencillo de entender. La manera más fácil de ver esto es que ustedes han visto que hay unas pastillas, un tipo de pastilla que se llama cápsula, ¿verdad? Un buen ejemplo de esto es una Tapsin. No sé, busquemos una Tapsin. Bueno, aquí está. Vean que acá está una Tapsin Noche. Vean que viene en lo que se llama una cápsula, que es una pastillilla ahí bastante grande que lo que tiene adentro es un liquidillo. Entonces, si nosotros nos ponemos a buscar cuáles son los ingredientes que tiene la Tapsin, pues bueno, son un montón. Vamos a ver. Tengo una listica aquí. Bueno, estos. Ven que dice que cada tableta tiene aspirina, tiene esto otro, que ni siquiera lo puedo pronunciar. Tiene esto, tiene un antiinflamatorio ahí, esto otro, descongestionante nasal. Acá hay otro montón de elementos. Entonces, bueno, ¿qué es la encapsulación? La capacidad que nosotros tenemos de meter todo esto en un único objeto. Que nosotros podamos utilizar este objeto sin tener que pensar en qué es lo que tiene por dentro. Simplemente nosotros nos tomamos una pastilla de esta, esperamos que se nos quite los síntomas de la gripe y hasta como es de noche, entonces esta nos da sueño. Entonces esperamos dormirnos. Y ya, nosotros nunca, estoy seguro que ustedes nunca se han puesto a pensar qué es lo que tiene la Tapsin por dentro. Y bueno, por el hecho de que está encapsulada en una cápsula. Entonces eso es exactamente igual lo que nosotros hacemos en programación orientada a objetos. Nosotros agarramos un objeto y le hacemos un wrapper y lo encapsulamos en un único objeto sin necesidad de mostrar los detalles internos que tiene ese objeto, los ingredientes internos de esa cápsula. Entonces, una única entidad contiene tanto atributos y comportamientos que están encapsulados en el mismo objeto. ¿Me explico?
Y bueno, también esto es otro concepto interesante que se llama ocultar la información, principalmente la información interna. Entonces, los objetos recuerden que tienen comportamiento, tienen funciones, hacen cosas. Sin embargo, muchas de esas cosas que hacen es a nivel interno. Nosotros, pues, no nos interesa ver desde otro objeto qué es lo que está haciendo internamente este objeto encapsulado. Y bueno, por eso es que vienen acá unas pastillillas, unas cápsulas. Entonces recuerden, encapsulación es la capacidad de meter información, atributos y comportamiento dentro de la misma entidad, encapsulado dentro de la misma entidad. Entonces, cuando vean este concepto, acuérdense de Tapsin y sepan que tiene un montón de ingredientes encapsulados en la misma pastillita. Ahora, ¿qué es una clase? Una clase, la manera más sencilla de ver una clase es como ver un molde. ¿Qué características tiene un molde? Bueno, un molde pues se puede utilizar para muchos quequitos. El mismo molde puede ser utilizado infinitamente para hacer diferentes queques. Eso sí, todos los queques van a quedar igual. Entonces, un molde nos define cómo va a resultar el queque, pero no nos define el queque como tal, ¿verdad? Simplemente nos dice cómo va a ser, pero no nos define el objeto como tal. Entonces, una clase, cuando uno programa una clase, si recuerdan en Python que uno hacía def, class, nombre de la clase, cuando uno programa una clase, entonces lo que va a hacer es como un molde. De nosotros depende cuántos queques hacemos con ese molde. Si hacemos solo uno, si hacemos 100 o si hacemos 1000. Simplemente nos da como la forma en la cual van a quedar los objetos. Sin embargo, una clase no es un objeto como tal. Una clase es simplemente el molde. Un molde no es un queque. Entonces, una clase simplemente nos dice cómo va a quedar el objeto. Sin embargo, nuestro objetivo no es crear clases, sino crear instancias, o sea, implementaciones reales de esa clase, ¿verdad? Porque por el hecho de que nosotros lo que queremos es comer queque, no comer molde, ¿verdad? Nosotros lo que consumimos en nuestros programas son los objetos, las instancias de las clases, no las clases como tal. Ujú. Bueno, y en las clases definen los atributos y los métodos, que los métodos son los comportamientos que el objeto va a tener, ¿verdad? Si ustedes recuerdan, en Python, digamos, que es lo que se ha trabajado hasta ahorita, uno declaraba una clase así. Def class, nombre de la clase. Y para definir un método, uno hacía def, nombre, método, ¿verdad? Y esto recibía parámetros y no sé qué. Ahora, cuando nosotros definimos el comportamiento de un objeto, lo definimos a través de métodos, no a través de clases. La clase es el objeto encapsulado, el objeto grande como tal. Imagínese la cápsula. Y el comportamiento está oculto dentro de esa cápsula a través de métodos. Los atributos serían como las variables globales, digamos, que va a tener esta clase. Ahora, ¿cómo nos movemos? ¿Cómo hacemos para pasar de una clase a un objeto? Uy, ¿sabe? Aquí acabamos. Bueno, para pasar de una clase a un objeto, existe un nuevo concepto que es la instanciación. Para pasar de acá a acá,
yo tengo que crear una instancia. Entonces, una instancia, el proceso de instanciación de una clase hacia un objeto sería como agarrar el molde, echarle la masa y ponerlo a hornear. Entonces, a partir del molde estamos sacando un nuevo objeto que nos es útil para nosotros, ¿verdad? Entonces, acá funciona igual. Cuando creamos una instancia, básicamente es agarrar la clase y materializarla en un objeto. Y esta es la manera en la cual pues, nosotros realmente utilizamos las clases para crear objetos. Y recuerden, una misma clase se puede utilizar para crear infinitos objetos. No hay un límite. Y uno puede pues, personalizar estos objetos ahí más o menos, dependiendo de la clase que sea. Digamos, uno puede definirle los atributos particulares y el comportamiento particular a este molde. Por ejemplo, uno podría crear tanto un queque de chocolate como uno de vainilla utilizando el mismo molde, ¿verdad? Simplemente va a quedar con la misma forma, pero van a ser quequitos diferentes. Ok, ahora un atributo es un elemento de la clase. Por ejemplo, pensemos en una clase carro. Esta clase carro, entre otras muchas cosas, tiene dos atributos, que son velocidad máxima y capacidad máxima de combustible. La velocidad máxima pues está definida en kilómetros por hora y la capacidad de combustible está definida en litros, ¿verdad? Ok, estos son dos atributos que tiene el objeto carro, que tiene la clase carro. Ambos atributos en este caso en particular, pues digamos que van a ser enteros y solo pueden contener un valor en determinado instante del tiempo. Ok, ahora nosotros podríamos crear dos instancias diferentes de la clase carro con dos valores de velocidad máxima diferentes, ¿verdad? Por ejemplo, no es lo mismo la velocidad máxima de un, no sé, Mini Cooper a la velocidad máxima de un pickup. Esperamos que la del Mini Cooper sea más alta, ¿verdad? Sí, intuitivamente nosotros podríamos pensar eso. Entonces, vean cómo ambos llegarían a ser instancias de la clase carro, ambos van a ser carros, sin embargo, fueron personalizados, digamos, por el hecho de que sus atributos son diferentes. Y pues así podríamos crear otro carro, no sé, un camión, que igual va a ser un carro, que va a tener atributos completamente diferentes a los que tiene el Mini Cooper y a los que tiene el pickup, ¿verdad? Ahora, nosotros sabemos que los métodos son aquellos por los cuales nosotros definimos el comportamiento. Entonces son los que nos permiten cambiar los atributos de los objetos. Suponiendo el mismo ejemplo, digamos, supongamos que tenemos un carro que tiene una velocidad máxima de 100 kilómetros por hora. No sé qué pasa si agarramos ese carro, le cambiamos el motor, le ponemos uno más potente y ahora la velocidad máxima con este nuevo motor va a ser de 150 kilómetros por hora. Nosotros para poder modificar el objeto tenemos que tener una interfaz para poder modificar el atributo de top speed, ¿verdad? Entonces, supongamos que, bueno, nuevamente en Python, vamos a modificar el atributo de top speed. Creamos un método que se llame top speed set y que reciba la nueva velocidad. ¿Verdad? Algo así se vería. Y esto en el fondo lo que haría es hacer que top speed sea igual a new speed, ¿verdad? Entonces, nosotros estamos modificando, y vean esto de acá, esta variable de acá es el atributo de esa clase y nosotros lo estamos modificando a través de un método.
que ese método es este método de aquí, top speed set. Y entonces, esto está hecho de una manera, digamos, a través de una interfaz. La interfaz es el método y el método nos permite modificar el atributo, ¿verdad? Entonces, este es un nuevo concepto que se llama interfaz, porque uno no es que desde fuera modifica esta variable directamente, ¿verdad? Porque no tiene permiso, porque es una variable interna del objeto. Sin embargo, a través de una interfaz que nos provee el mismo objeto, a través de su encapsulación, nosotros podemos modificar los atributos. Ok, ¿alguna duda con esto hasta acá? ¿Todo bien? Todo bien. Ok, excelente. No sé, por ejemplo, pensemos en que estamos manejando un carro y ocupamos acelerar, ocupamos dejar de acelerar. Nosotros tenemos una interfaz, ¿verdad? Que es el pedal del acelerador. Uno nunca entra en detalles de implementación del motor, digamos, uno no dice, bueno, voy a echarle un poquito más de gasolina para que el carro vaya más rápido, o voy a cortarle el flujo de gasolina para que el carro vaya más lento. Nosotros siempre tenemos una interfaz con los objetos que trabajamos normalmente. Entonces, la interfaz en este caso sería el acelerador. Uno utiliza el acelerador. Si lo de entre más duro lo estripe, digamos, el carro va a ir más rápido. Igual el freno. Entre más duro uno estripe el freno, pues el carro va a frenar de una manera más violenta. Entonces, los pedales funcionan como la interfaz entre nosotros, usuarios, humanos, con el carro, que es el objeto, ¿verdad? Ok. Bueno, vean por ejemplo, este perrito de acá se llama Spike, que este es el nombre del perrito. Y este perrito tiene determinados métodos, ¿verdad? Digamos que solo puede hacer estas tres cosas. Entonces, acá la encapsulación nos permite, por ejemplo, en el caso de saludar, digamos que el perrillo vaya a levantar una de las patillas para saludar. La encapsulación lo que nos permite es hacer que uno solo llame a un método, a una interfaz, darlo acá. Uno solo llama al método que es la interfaz y con solamente llamar a ese método, uno espera que el perrito pues levante la patilla. Vamos a hacer que la levante un toque. Entonces digamos que la patilla la va a levantar así, y yo qué sé. Entonces cuando uno llama a esta interfaz de acá, uno espera que el perrillo levante la pata. Nada más, uno nunca entra en detalles de qué es lo que el cerebro tiene que hacer para mover, para activar los músculos de esa pata en particular, para que se levante, y yo qué sé. Entonces todo esto está encapsulado a través de una interfaz. Entonces vean que por esta razón en particular es que la programación orientada a objetos es muy utilizada, porque uno encapsula muchos detalles que serían difíciles de manejar desde desde el punto de vista de programación, digamos. Uno solo los hace una vez cuando define el objeto, uno define cómo es que se va a mover las patas y todo, y ya después lo utiliza cuantas veces quiera, simplemente haciendo una llamada que es muy sencilla, como esta llamada de acá, ¿verdad? Ahora, bueno, esto ya lo vimos hace un ratito. Bueno, una instancia, recuerden que la clase es como un molde. Entonces, nosotros para crear quequitos en particular, agarramos ese molde y lo horneamos, ¿verdad? Entonces, hornearlo sería como hacer una instancia. Ahora, el proceso de instanciación es mucho más complejo que solamente meter las cosas al horno, porque uno define ciertos atributos a la hora de crear el objeto. Por ejemplo, como les decía, uno puede crear cupcakes de chocolate, puede crear otros de vainilla, no sé, podría crear otro de fresa. Estos son diferentes atributos que uno le modifica a la clase
a través de la instanciación para crear diferentes objetos. Ambos, el de chocolate y el de vainilla, van a ser objetos. Sí, simplemente que van a ser objetos diferentes y fueron personalizados, digamos, a través de los atributos de los objetos, ¿verdad? Y cada una de las instancias, aunque sean 2 queques de chocolate, van a ser entidades diferentes. Digamos que por cosas de la vida, no sé, uno quiera crear 10 queques de chocolate que sean exactamente iguales. Estos 10 queques, aunque sean exactamente iguales, van a ser objetos diferentes, ¿verdad? Y uno lo que utilizó para crearlos fue el molde de la clase Cupcake, ¿verdad? Y entonces uno podría agarrar esos 10 objetos, regalar uno, comerse otro y botar otro, que eso no va a afectar a los otros 7 que quedaron ahí, ¿verdad? Porque como son entidades separadas, los cambios que uno haga en alguno no afectan a los otros, ¿verdad? Entonces veamos esto, por ejemplo. Este de acá, bueno, vean que aquí está representado indirectamente lo que les decía hace un rato del mundo de las ideas y el mundo real. Lo de arriba es el mundo de las ideas, lo de abajo es el mundo real. Entonces esta es la versión ideal de un perro. Es una clase perro. Tiene aquí estos atributos. Tiene un nombre, tiene edad, tiene peso y tiene nivel de qué tan agresivo es. Y tiene acá unos métodos que son atacar, saludar, no sé qué. Ahora nosotros vamos a crear 3 instancias de esta clase perro. La primera es nuestro amigo Spike, que ya lo conocíamos de la diapositiva anterior, que es este de acá. Este perrito tiene el atributo nombre, es Spike. Tiene 1 año, pesa 2 kilos y es medianamente agresivo. Después este otro perrito de acá se llama Spot. Spot tiene 2 años, pesa 12 kilos y tiene una agresividad muy baja. Después tenemos a este de acá que se llama Devil, que tiene 4 años, pesa 20 kilos y tiene una agresividad muy alta. Entonces, vean que la clase perro nos funcionó como molde, del cual uno instanció. Voy a apuntarlo acá. Instanciación. Hoy se me pipí. Ok. Estas flechitas lo que representan es el proceso de instanciación de la clase. Entonces vean cómo el molde, como la clase, se instanció hacia un objeto en particular. Y ahora este sí es el objeto. Y esto sí es lo que nos interesa. Nosotros estamos interesados en los objetos, no en las clases, ¿verdad? Entonces, bueno, este es un ejemplo bastante intuitivo de cómo es que las clases se convierten en objetos a través de la instanciación. Y cómo los objetos, estos 3 objetos que creamos acá, son diferentes, pero todos son perros, ¿verdad? Spike es diferente de Spot y uno los ve y uno sabe que son diferentes y también sabe que ambos son perros, ¿verdad? Entonces, bueno, eso es un ejemplo muy sencillo de cómo es que funciona este proceso. Entonces, bueno, estos son lo que hemos visto hasta el momento. Recordemos, la abstracción es la capacidad que tenemos de tomar solo algunos detalles e ignorar el resto. Encapsulación es como lo de la TAPSIN, que nosotros en una misma entidad podemos encapsular muchos atributos y mucho comportamiento. La clase es como un molde a través del cual nosotros creamos nuevos objetos diferentes o iguales, como sea, pero es como ese molde que nos permite crear objetos. Los atributos, pues son como esas características que tienen cada una de las clases. Los métodos son los que nos permiten, ya sea modificar atributos o crear cierto comportamiento, como por ejemplo el perrito Spike que saludaba. Entonces eso se hace a través de un método y una instancia es la materialización de una clase. Recuerden, la instancia es la materialización en un objeto de una clase. Ok. Y bueno,
hasta acá llega la clase de hoy. Entonces, sé que fueron muchos conceptos, algunos de estos son nuevos, otros no tanto, algunos son intuitivos, otros no tanto. Entonces, vamos a dejar la clase hasta acá. ¿Alguien tiene alguna duda, algún comentario? ¿Qué les pareció? ¿Estuvo muy loco? ¿Todo bien? Ok, Muy bien, profe. Muy Muy claro. bien bien. Me explicado. gustó la clase, la verdad. ok, excelente. Entonces, nos quedan de acá algunos otros conceptitos que, bueno, es como herencia, polimorfismo, modularidad, nada más, que eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Sin embargo, como son conceptos teóricos y como son poquitos, digamos, entonces para no hacerlos levantarse a las 7 de la mañana, hagamos la siguiente clase asincrónica. Eso significa que voy a grabar la clase yo nada más y subo el video a YouTube y ustedes se encargan de verlo. Va a ser un video corto, digamos, porque lo que queda de este tema no es mucho. Entonces va a ser un video cortito. Entonces, yo se lo subo en algún momento entre hoy y el domingo. Ahí, como es bastante sencillo, digamos, no hay mucho problema, digamos, no es que van a requerir ahí 3 horas para ver. Si acaso va a ser de 20 minutos. Entonces, esa sería la clase del viernes. Entonces, porfa, no se conecten el viernes a las 7:30, porque la clase va a ser asincrónica. ¿Ok? Y con esto terminaríamos el tema de orientación a objetos. Recuerden dos cosas. Uno, en este curso, lo único que vamos a ver son asuntos teóricos, ya diferente a lo del curso anterior, de intro y taller de programación. Acá, pues en clases difícilmente vamos a ver algo de código. Por ejemplo, antes en intro nosotros resolvíamos los problemitas ahí, ¿verdad? Y era parte de la clase resolver los problemas. Y ahora, pues no, acá solo se ven los asuntos teóricos y en las tareas y en los proyectos es donde se evalúan los asuntos prácticos. Pero entonces no esperen de este curso, no esperen ver código, casi que nunca. Para eso están los proyectos, para eso está la consulta y así. Y también es que si nos ponemos a ver código acá, pues las clases van a ser muy pesadas, van a ser muy largas y pues no nos va a dar tiempo. Y la otra cosa es que si tienen alguna duda, aunque sea teórica de lo que sea, pues la podemos ver en consulta. Entonces, nada más me escriben por Telegram qué día quieren la consulta, aunque esté fuera del cronograma que les mandé. Y pues ahí lo vemos, sin ningún problema. Para eso la consulta también, por lo general la consulta se utiliza más cuando hay proyectos y tareas o algo así, la gente está pegada con algo. Sin embargo, la consulta también puede funcionar para asuntos teóricos, aunque no sean de programación o de implementación como tal. Y bueno, entonces de mi parte eso sería. Que tengan un bonito día y pues ahí estamos hablando. Muchas gracias, hasta luego. Gracias, Bueno, Muchas gracias, profe. Hasta luego. Muchas gracias, profe.